Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más. Arrancamos ahora sí que sí el Contigo. Lo hacemos de la mejor manera porque estamos muy bien acompañados, o yo me atrevería a decir muy bien defendidos. Ahora lo van a ver ustedes. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de volver. Bueno, y nosotros de que así sea esa vuelta, porque siempre es un honor conocer este fantástico mundo del que, bueno, es bastante, yo creo que bastante desconocido para mucha gente, Sí, ¿no crees? ¿Verdad? sí, sí, sí. Hay muchísimas cosas, vienes Sí. muy bien acompañado, vamos a hablar un poquito de todo, pero bueno, lo primero de todo, has traído un poquito de todo. Antes de hablar de las espadas, por ejemplo, cuéntanos lo que tenemos aquí en la mesa que van a ver ustedes enseguida. Pues he traído mi careta de práctica, que es una careta que nosotros utilizamos para poder practicar con seguridad nuestra disciplina, el arte marcial que nosotros practicamos, y he traído mis guantes pesados en contraposición a los guantes ligeros que llevo puestos, porque como las espadas son de acero, que no es inoxidable, se oxidan con mirarlas. Entonces, después de ya tanto lijar, he aprendido que cuando se toca la espada hay que tocarla con guantes, y por eso, con vuestro permiso, llevo los guantes. Madre mía, a ver, pero estos guantes parecen... Esos guantes, nosotros le llamamos guantes pesados porque en realidad soportan, digamos, un impacto realmente importante. Entonces, a la hora de practicar con seguridad, sobre todo cuando decidimos tirar o cuando decidimos entre nosotros practicar con una cierta intensidad, ese guante es muy necesario. Pero, o sea, este guante ya, se lo digo a todo el mundo, ya pesa, imagínate, si tengo que coger la espada. Claro, Alejandro, no puedo. Y quizás en la otra mano el escudo, claro. Pero... Luego también ese guante te limita en cierta manera la movilidad de la espada, ¿verdad? Porque en realidad no parece muy cómodo, pero es necesario. Es necesario porque no podemos estar visitando al médico todos los lunes. Yo te digo una cosa, yo con esto no podría ni cortar la tarta. Es difícil, sí, no es fácil. Por eso, con esa espada, por ejemplo, con esa que tú acabas de coger, sí que utilizamos ya los guantes ligeros. Ah, vale. Porque esa espada no es que te permita, sino que te pide digitalizar de alguna manera el pomo. Sin embargo, con las otras espadas no, con estas utilizamos los pesados. Los otros. Pero claro, esto también imagino que será un poco de práctica. Si a priori también te puede parecer un poco, parece un poco más incómodo. Hombre, incómodo es. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, tengo una herida en el dedo pulgar porque no me los puse recientemente y la uña la tengo finiquitada ya. Madre mía. Que debería de habérmelo puesto, pero... Bueno, te acompañan 5 espadas, 6 con esta, Sí. Muchas con muchísima historia. Sí. La primera de ellas... la primera es esta. He querido separarlas porque digamos que todas estas espadas pertenecen a lo que se conoce como Edad Media y esa ya a la Edad Moderna. Esa ya pasa a la Edad Moderna. Entonces, la primera espada de la que podemos hablar es esta. Esta espada, si yo le preguntara, por ejemplo, a 10 personas, 9 me dirían que es la típica espada vikinga, ¿verdad? Todo el mundo la identifica con las series de vikingos y las películas de vikingos. Eso no es ni más ni menos que porque el vikingo, como era pagano, no era cristiano, cuando moría, en su tumba se llevaba su espada. Sin embargo, en un contexto cristiano, en un contexto europeo, digamos, del sur de Europa, el guerrero cuando moría, al ser cristiano, no necesitaba llevar su espada, porque en el paraíso no la iba a necesitar. Claro, pero el vikingo sí. ¿Qué pasa? Que en tumbas del sur de Europa nunca se han encontrado este tipo de espadas, y lo que hacía el guerrero era legársela a su hijo a su hijo, y en algún momento quizás decidieron que ya no era necesaria, la llevaban al herrero y el herrero se la transformaba en 3 cuchillos de cocina, por ejemplo. Normalmente, ¿cómo te haces con este tipo de material? Pues las compramos, vamos buscando a través de Google. Hoy en día Google ayuda muchísimo en ese sentido, porque cuando empezó esta disciplina hace unos 15-20 años era muy difícil conseguir este tipo de armas. Esta arma, por ejemplo, yo la he pedido a Holanda, pero el herrero en realidad es alemán. Entonces, pues gracias a Google hoy en día encontramos material. Pero claro, ¿hay alguien, por ejemplo, de la región de Murcia que fabrique...? Aquí en la región de Murcia, espadas no, pero, por ejemplo, aquí en España hay muchos armeros que fabrican esa espada en concreto, porque esa espada es digamos que es de invención española. Claro. Esa espada nace aquí en España. Esta no, esta es totalmente europea y encuentras herreros en Alemania, encuentras herreros en, no sé, Dinamarca, en Hungría, incluso en Rusia, hay muchos que fabrican y muy bien. ¿Se llama empuñadura este...? Puño. Vale, el puño. Eso sería puño. ¿Por qué es tan diferente pues uno de otros? Es diferente. Esta espada surge sobre el siglo V-VI después de Cristo, ¿verdad? Y esta espada perdura casi hasta el siglo XIII. Esta espada dura 7 siglos en el campo de batalla. Y eso no es ni más ni menos que porque en aquel momento casi nadie llevaba espada. Solamente la espada es un arma muy cara, muy difícil de fabricar, y en aquel momento el infante, el soldado en la batalla, llevaría lo más normal una lanza, o llevaría un hacha, o llevaría un simple cuchillo corto.
Porque O sea, que la el espada no arma- estaba al no, bolsillo de no, todo el mundo. No, por no, aquel- no. Espada en un campo de batalla en el siglo VIII, para que tú te hagas una idea, pues, si había, por ejemplo, 5.000 infantes peleando, pues quizás un 5%, un 10% llevaría espada. El resto irían armados de forma más ligera, con lanza, con hacha. Y este hueco que vemos aquí, no sé si Eso los se llama- compañeros lo podrán apreciar. Eso se llama acanaladura y esto, sin embargo, se llama vaceo o vaciado Ajá. de la hoja. Este hueco. Sí. Hay diferencia porque como esta hoja es más ancha, es más pesada, se quitaba más material con una rueda de piedra, con una lija de piedra, se quitaba más material. Entonces, si te fijas, esta espada perdura 7 siglos porque casi nadie tenía espada en el campo de batalla. Entonces, esta espada sobre un infante que va débilmente protegido, por ejemplo, con una cota de malla igual, era tan cara que no todo el mundo la llevaba. Entonces, cuando tú vas protegido con un simple tejido de lana, esta espada era terriblemente eficiente. Esto hacía estrago en el campo de batalla. Y hay espadas más cortas. ¿Cuáles son las más...? Espada, digamos, cuando pasa de 50 centímetros, se puede considerar ya que una espada en ese momento sería corta, como el gladius de los romanos, si recuerdas, pero ya cuando pasa de 50 a 60 centímetros ya se considera que es una espada. ¿Y se utilizaba para algunas cosas, la pequeña, la larga o no? No, yo diría que la espada, yo por lo que he estudiado, digamos, la espada va evolucionando, la tipología de la espada evoluciona conforme va evolucionando lo que el hombre creaba para protegerse de ella. Es decir, la diferencia de esta espada con las siguientes, por ejemplo, esta espada ya, como ya entra la espada en el campo de batalla, esta espada surge a partir del siglo IX, siglo X. ¿Qué pasa? Que como cada vez hay más tecnología y los armeros cada vez consiguen mejores espadas de más calidad, al haber más espadas en el campo de batalla, el soldado ya tiene que protegerse con una guarda, porque ante una lanza, aquella espada podía defenderse muy ¿Y bien. las inscripciones que lleva Esta espada inscripción en es muy concreto? curiosa porque hubo un armero en la zona sur de Alemania, norte de Francia, que se llamaba o firmaba sus espadas con el nombre de Ulfberg. Entonces hay un dato curioso, y es que esta espada es el primer caso conocido de falsificación en la historia. Anda. Hoy en día se falsifica el Louis Vuitton, ¿verdad? Y la gente lo compra. Claro. Y en aquel momento se empezaron a falsificar espadas. ¿Por qué se sabe eso? Porque esta espada con este nombre, perdura 3 siglos en el campo de batalla. Un herrero no puede vivir tanto como es natural. Entonces, piensan que pudo ser una familia que firmaban con su apellido, que es probable, pero también piensan, por la diferencia que hay de un material de una espada a otras que han encontrado, de menor calidad, que había armeros que, sabiendo que firmándola como Ulfberg se iba a vender muy fácil, Claro. firmaban como Ulfberg. Ya eran pillos en Sí, esa época. y entonces se conoce que es una copia porque la T en el original iba siempre detrás de la cruz. Pero en la copia la T se equivocaron y la ponían siempre antes de la última cruz. Si te fijas, lleva 2 cruces. Sí. Entonces, esta es una réplica de una espada copia de Ulfberg. Pero si te fijas, ya tiene guarda, ya necesitas proteger la mano, porque otros soldados llevan espada y tú, llevando espada, necesitas protegerte de otra espada. Siempre me tienen dicho que es muy feo hablar de precio, pero ¿me puedes decir un rango de lo que puede costar una espada? Esta, por ejemplo, esta espada yo la compré, pero esta espada no está preparada para yo poder practicar con ella, porque el acero no es un acero de calidad, aún siendo oxidable, no es un acero inoxidable, pero no tiene, digamos, el equilibrio que nosotros necesitamos para poder practicar con seguridad con ella. Esta espada está en torno a los 200 euros, más o menos. Pero, sin embargo, si te vas a la siguiente, esta espada ya, digamos, que surge de aquella, esta espada se hace para mejorar aquella, si te fijas, lleva la guarda un poco más larga, la hoja es más estrecha, se agudiza la punta para, en vez de tajar, en vez de tirar un golpe tajante, se utiliza para estocar. La esgrima va cambiando. Esta espada, como está preparada para practicar, y yo es cierto que la pedí con la guarda de latón, el pomo de latón, esta está sobre los 550, 600 euros ya. Pero esta espada está muy bien preparada para tú poder practicar con ella. O sea, que aquí tenemos ahora mismo en plató Sí, bastante la verdad miles de euros. que es una afición que no es barata. Claro. No voy a decir que es cara, pero no es barata en el sentido en que necesitas, bueno, con una simple espada puedes practicar, pero claro, nosotros, algunos ya con una no tenemos bastante. Ya. El caso es que está aquí Alejandro porque este fin de semana hay una exhibición de esgrima que no hay que perdérsela. Cuéntanos un poquito. Pues en el contexto de la festividad por el patrón, por San Clemente, el próximo sábado, tendremos una exhibición de esgrima que comenzará a las 11 de la mañana y acabará sobre las 2 del mediodía. Y será una exhibición de esgrima donde practicaremos con todas estas espadas y otras 5 o 6 que me dejé en casa que son diferentes.
¿Quién quiere apuntarse a esa exhibición? ¿Cómo puede Sí, hacerlo? nosotros vamos a hacer lo que hicimos en la pasada Noche de los Museos, que hicimos una exhibición del mismo estilo, y la verdad que fue muy bien porque nosotros hacemos talleres para niños, el niño que quiera aprender cómo se sujetaba la espada, las principales guardias, haremos talleres para los niños que quieran aprender, incluso para adultos, el adulto que le interese pues puede venir, coger una de nuestras espadas y como mínimo hacerse una foto con ella, pero sobre todo practicar y sentir que era tener una espada en la mano. Yo que tuve oportunidad de veros en la Noche de los Museos, bueno, animamos a todo el mundo que se apunte a esta exhibición, pero es que hasta de público se disfruta muchísimo. Sí, porque hay una cosa que es muy importante y es que la gente cuando ve una espada recuerda o piensa en las series y en las películas que ha visto. Y tanto lo que tú ves en series como lo que tú ves en películas no es real. Porque cuando tú ves cómo utilizar una espada en las películas y en las series, cuando aprendes a practicar esgrima y sabes cómo es tener una espada en la mano, te das cuenta que es todo teatro. Con una espada en la mano, sobre todo cuando el que estaba enfrente tuyo tenía otra espada y tenía un cierto nivel de práctica, era muy peligroso ponerte cerca de la otra persona. Y entonces lo que pasa en las películas, que sabes tú que son muy teatrales y levantan la espada y se quedan descubiertos. Claro, porque también pienso que a la hora de hacer la exhibición tenéis que, aunque pues parece que son unos golpes que son muy improvisados, eso es como una coreografía, por decirlo de alguna manera. Nosotros no hacemos coreografía, por eso llevamos la careta y los guantes pesados. Vale. Es decir, nosotros cuando practicamos, cuando tiramos, el público que vaya a vernos al Mercado Medieval el próximo sábado se dará cuenta que nosotros nos damos de verdad. Es decir, nosotros intentamos impactar con nuestra espada en el compañero. Es cierto que las espadas, por ejemplo, esta, por ejemplo, si se fijan, tiene una punta, digamos, redondeada, Claro, que no hay... para que no nos haga demasiado daño, pero hay veces que no nos haga demasiado daño, pero hay veces que la punta impacta y, oye, y te llevas el moratón. Al día siguiente te miras en el espejo y te ves todo lleno de puntos y te acuerdas de tus compañeros. Pues yo le voy a decir una cosa, aprovechando que tenemos aquí las espadas, ¿tú me podrías coronar como caballero aquí de...? Nosotros no practicamos eso. Vaya. Nosotros no hacemos eso. Me voy a quedar con las ganas. Pero sí te puedo comentar una cosa curiosa. A ver. Y es que la espada pasó de utilizarse así, simplemente así, a situar un dedo por arriba. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú sujetas la espada de esta manera y lanzas un golpe, mira la espada lo que hace. Sí. La punta no baja. Para bajar la espada tienes que bajarla tú a la altura de tu cintura. Si tú sitúas un dedo arriba, la espada mira lo que hace. Claro. Hay más movilidad. Si tú sitúas el pulgar sobre la hoja, tú ya puedes hacer una serie de cosas, puedes mover la espada de una manera que si simplemente la coges como si fuera un garrote. Claro, con esta no me vale. Por eso surge esa espada. Perfecto, la acabas de coger muy bien. Claro. Estás preparado para venir a practicar. Es que te lo he dicho, yo quería que me coronases, pero no. Estás preparado para venir a practicar con nosotros cuando quieras. Aquí está, esto se tiene que coger así y no así. Exactamente. ¿Vale? Ese es el detalle, porque así tienes un mayor control de la hoja y... Pero bueno, nosotros no nos coronamos ni coronamos a nadie porque no nos vemos capacitados para ello. De momento, por lo menos de momento. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Nada. Muchísimo éxito este fin de semana en San Clemente y nos vemos pronto, seguro. Nada, tendremos cuando el patrón salga de San Patricio en dirección al desfile, tendremos un pequeño detalle y si el público está, pues imagino que le gustará el detalle. Pero imagina, no, segurísimo que le va a gustar. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Invitarme.